Estamos en parón de selecciones y es momento para analizar diferentes aspectos de estas 4 primeras jornadas de liga. Y uno de ellos es las sorpresas y revelaciones que ha habido hasta ahora en la liga y en contra las decepciones. Así que en este vídeo os voy a traer 10 nombres que para mí han sido sorpresas o revelaciones de estas 4 primeras jornadas de liga y 10 nombres que son decepciones y que a ver si poco a poco van entrando en juego. Así que vamos a ello. Pues ahora sí, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Lo dicho, hoy vamos a hablar de las sorpresas positivas y de las decepciones. ¿Qué entendemos por sorpresa o por revelación positiva? Pues hay varios aspectos a destacar. Por ejemplo, lo que se llamarían unos chollos. Los chollos son aquellos jugadores muy baratos porque vienen de otras ligas, porque no se conocían, etcétera, etcétera, que valen muy poco y el impacto que se ha dado en la liga en estas 4 primeras jornadas y en nuestros puntos fantasy es muy elevada. También sería una sorpresa un jugador que el año pasado o años anteriores tenía una puntuación muy baja y este año está sorprendiendo, o un jugador de gama media que se está convirtiendo este año en jugador top. ¿Qué hablaríamos por decepción? Aquel jugador que nosotros hemos apostado una gran cantidad de dinero que debería formar parte de de nuestros abanderados en nuestros equipos, de los mejores jugadores de nuestro equipo, y que las puntuaciones por diferentes circunstancias no están acompañando. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar al vídeo y antes, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, podéis darme apoyo, podéis seguirme en twitch.tv/cromo, donde hago muchos de estos análisis en directo, y activar las notificaciones y cuando esté en directo podéis entrar y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Es mi red favorita y cada vez haré más streams en directo por ahí cuando la gente me vaya conociendo. Así que empezamos por los 10 nombres, bueno, lo he dicho antes, vamos a hablar de 10 nombres sorpresa y 10 decepciones. En cuanto a las sorpresas y revelaciones, el primer nombre que pongo es Frenkie de Jong. Me diréis, ¿es una revelación? ¿Es una sorpresa? Sí, y vamos a ver por qué. Frenkie de Jong ya sabemos que es un jugador top en el Barça y que podría hacerlo muy bien, pero veis que las puntuaciones han sido 6,2, 4,6, 5,7, 4,4 los años anteriores. Es una buena puntuación para un medio. Está ahí Sancet, están Nico Williams, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de mediocentros que están rondando los 5 puntos de media. Pero es que estamos hablando que Frenkie de Jong en estos 4 partidos ha aportado un 9,3 de media, marcando solo un gol. Así que ojito porque podemos estar ante la temporada de exhibición total de Frenkie de Jong con la completa responsabilidad del Barça y confianza de Xavi Hernández. Y ojito porque veis que las puntuaciones cuando marca es 13 pero cuando no marca es 9, 8, 7, un jugador muy recomendable. El siguiente jugador, como no, es un jugador que sin duda es una sorpresa muy positiva porque yo creo que nadie o muy poca gente se esperaba Isco en estas condiciones. 35 puntos en 4 partidos, realmente una media de 8,8 y nos tenemos que remontar muy para atrás para ver una media más positiva que 4. Vemos un 6,4 la temporada 17-18, 6,8 en la 16-17, pero nada se asemeja a los 8,8 que está aportando Isco esta temporada. Ya lo digo, 4 partidos, 4 MVPs para el jugador del Betis. La verdad que una de las sorpresas más positivas y veremos si se alarga en el tiempo, si Isco es capaz de ser constante y de abanderar el juego del Betis. Otro jugador que ha dado un cambio brutal, veremos si es gracias a Setién o tiene toda la confianza, veremos si sigue de titular con el nuevo entrenador, que es Pacheta. Yo creo que Pacheta le gusta a los jugadores que juegan bien al fútbol y Alex Baena es un muy buen jugador que puede jugar tanto de extremo como de interior y que Pacheta hará bien uso de él. Vemos que la temporada pasada ya hizo una buena puntuación, 4,8, y hace 2 temporadas un 2 de puntuación. Bueno, hace 3 temporadas. Después se fue a segunda división que tuvo una puntuación similar al 4,8. Este año 8,5 de media y haciendo auténticos partidazos. Además tiene toda la responsabilidad y la confianza como para sacar todo el balón parado del equipo por delante de un jugador capital como es Parejo.
Veremos a ver si con el nuevo entrenador lo recupera parejo o sigue Alex Baena teniendo estos galones en el campo. Otro de los jugadores, que en este caso la posición de delantero centro del Betis veremos que está en revelación y veremos que está en decepción, es William José. William José empezó de suplente por detrás de Borja Iglesias, como fue el año pasado. Salió, bueno, como fue el año pasado y los anteriores, salió y lleva haciendo muy buenas participaciones, 3 goles en 4 partidos. Vemos que ha hecho buenas puntuaciones años pasados, pero en el Betis tampoco ha tenido mucha regularidad. 8,3 de media en 4 partidos, una auténtica barbaridad que ha quitado del medio a Borja Iglesias y mientras siga así, William José va a ser titular. Sabemos que es un delantero muy de rachas y con la confianza puede ser un killer muy bueno, sobre todo rodeado de Ayoce Pérez, de Isco y ahora de Abde. Así que veremos si William José aspira a más. Vemos también que su valor a principio de temporada valía 400.000 y ahora vale 4.800.000. O sea, se ha revalorizado 10 veces más su precio. Ojito con William José, una apuesta muy buena. Aquí vemos el primer jugador que ha subido de segunda división, Rioja. Sorprende, no sorprende porque ya sabíamos que era el mejor jugador del Alavés y así fue el mejor jugador el año pasado. Pero no esperábamos que tuviera 32 puntos en 4 partidos, ni más ni menos que una media de 8 puntos por partido. Vemos que las anteriores temporadas que ha estado en primera división ha rondado los 4 de media. Este año 8 puntos. Sí es verdad que tiene gran culpa los 14 puntos que tuvo en el partido en que el Alavés ganó 4-3 al Sevilla, donde marcó un gol y dio 2 asistencias, pero después está haciendo buenas participaciones. Entonces Rioja, otras de estas sorpresas positivas en este inicio de liga. Como no para hablar de Brian Zaragoza. Yo al principio de temporada, en pretemporada sobre todo, puse a Brian Zaragoza como una de las sorpresas positivas o uno de los chollos a tener en cuenta esta temporada y me está dando la razón. Cuando se acierta lo digo que se acierta y cuando no se acierta también. Aquí es un acierto por mi parte y Brian Zaragoza, el extremo jovencísimo, ídolo de los Cármenes, ídolo de la grada de la grada del Granada, viva la redundancia, está siendo uno de los mejores jugadores del Granada, uno de los mejores jugadores o el mejor jugador. Ha marcado 2 golazos. El partido que tiene 8 puntos fue también el del contra el Rayo y estuvo a puntito de marcar. Un jugador que se ha revalorizado muchísimo también, empezó por 1,5 millones y está subiendo y va a seguir subiendo. Vemos que tiene una media de 7,8 y es un jugador que tiene todas las características para triunfar, así que es una de las revelaciones y una de las sorpresas positivas de este inicio de liga. Siguiente jugador es otro que ha subido de segunda, no con su equipo, militaba en el Levante el año pasado. Ya los que seguíamos la segunda división sabíamos que era un medio muy prometedor, si subía con el Levante que estuvo en los playoffs de ascenso, como si lo fichaba otro equipo. Lo fichó el Valencia y ya hemos visto que ha sido el mediocentro titular en todos los partidos. Se ha caído Javi Guerra, se ha caído Diacabí, se ha caído Almeida, pero Pepelu es el fijo. Además, consiguiendo galones importantes como tirar el penalti, el balón parado, etcétera, etcétera. Vemos que es un jugador que en 4 partidos, 30 puntos, 7,5 de media, una auténtica locura. Vemos además que es lo que yo premio más, que es un jugador súper plano. Sí, cuando marca da un 10, pero cuando no marca, ¿qué pasa? Pues 6, 7, 7. Un jugador, yo le llamo plano, es un jugador estable que un buen partido hace una muy buena puntuación, pero un partido normalito el tío saca sus 6, 7 puntos. Así que un jugador muy muy interesante y otros de las sorpresas positivas en este inicio de liga. Como la irrupción de Lamine Yamal, ya estrella en el Barça, estrella en la selección española, batiendo récords brutal, jugador más joven en debutar con la selección española, jugador más joven en marcar un gol con la selección española. Lamine Yamal obtuvo la oportunidad de jugar por esa roja a Rafinha y sin tener los fichajes de Joao Félix, por ejemplo,
Jugó, lo hizo muy bien, siguió un poquito la dinámica que vimos en pretemporada y se ha ganado un sitio en el 11 titular. Ya vimos que el último partido, con Rafinha ya recuperado, Rafinha casi salió en el minuto 90, Lamine Yamal fue titular y creando mucho peligro en muchos partidos. Así que 29 puntos para 4 partidos para Lamine Yamal, la verdad que otra de las sorpresas que los barcelonistas como yo vamos a ver de buen grado. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores para mí fetiches del Fantasy, como es Darwin Machís. El último partido cumplía un año entero natural sin marcar un gol, y no marcó uno, sino marcó dos. El penalti, y luego con la confianza que le dio el marcar el penalti, marcó un golazo por una jugada individual fuera del área, brutal. Así que ojito con Darwin Machís, que es el abanderado del ataque del Cádiz, el jugador con más calidad individual en cuanto a ataque. Y una vez que venga o se recupere Brian Ocampo, seguramente jugarán los dos. No le va a quitar el sitio y no dudo que Brian Ocampo sea suplente de Machís. Así que ojito con este jugador que ya se destapó el último partido y puede ser una de las revelaciones positivas, y ya lo está siendo con 29 puntos y 4 partidos. Con una media de 7,3. Vemos que es un jugador que puede aportar buena media, por 5 de media, etcétera, etcétera, pero con la confianza veremos si es capaz de seguir esta media tan positiva para los intereses del Cádiz y nuestros intereses personales como entrenadores fantasy. Y el último jugador del que hablo es Yangel Herrera. Sí que es verdad que me diréis, no, pero ha marcado en 2 jornadas consecutivas. Sí, ha marcado y hay que tenerlo en cuenta. Ha marcado el 50% de los partidos, 28 puntos en 4 partidos, 7 de media. Sí que es verdad que yo, a priori, sin la figura de Oriol Romeu, no pensaba que Yangel Herrera y Alex García iban a retrasar más su situación, como está pasando, y que no ocuparían tanta esa posición ofensiva ni descolgándose, pero Yangel Herrera ha marcado 2 goles descolgándose de esa posición, llegando mucho en ataque, así que ojito, porque estamos ante un jugador que trabaja defensivamente y ofensivamente. Ya sabemos que en esto, tanto a los cronistas de AS como a Sofascore les encanta. Así que Yangel Herrera, la última sorpresa positiva de esos 10 nombres que he aportado, con 28 puntos en 4 partidos. Y vamos ahora a hablar de las decepciones. Veremos que habrán decepciones de todos tipos. Jugadores caros que no están aportando nada, jugadores baratos que se esperaba mucho y no están aportando tanto. El primer jugador a comentar es Loic Badé. Todo el Sevilla está siendo realmente una decepción, pero hay algunos nombres más que otros. ¿Por qué he escogido Loic Badé? Porque el año pasado fue uno de los mejores defensas con 4,8 de media. Aquellos que hemos jugado bastante fantasy sabemos que la posición más difícil para fichar y para ser estable es en defensa. Es difícil encontrar un defensa que tenga una media por encima de 5, así que en 19 partidos, que llegó en la segunda parte de la temporada, cuando llegó Mendilibar, 4,8 es una muy buena media, y vemos que este año en 4 partidos se está aportando un -3 debido a la roja del primer partido, el segundo que descansó, 1 punto en la tercera jornada y 0 puntos en la jornada 4. Está claro que Badé tiene que ser un pilar fundamental del Sevilla, pero por ahora está siendo una auténtica decepción, así como Rafinha. Todo el mundo, yo creo que a principio de temporada ponía a Rafinha como uno de los estandartes fantasy esta temporada, sobre todo después de la venta de Dembélé al PSG. Rafinha se quedaba como amo y señor de esa banda derecha del Barça. Ya sabemos que es un jugador con un dribbling brutal, asistente, goleador, que saca balón parado, un referente para el Barça, que se le fue la chapa en la primera jornada, vio roja por el cabezazo, descansó por sanción la jornada 2 y la jornada 3, y la jornada 4, no sé si por castigo o qué, salió casi en el minuto 90 y 1 punto en puntuación mixta. No lo he dicho, pero todas estas puntuaciones que estamos hablando es puntuación mixta. Sé que algunos jugáis con picas de as, jugáis con Sofascore. Puntuación mixta engloba las dos, así que hablo así para no dejar fuera ninguna de las dos puntuaciones. Así que -3 puntos para 4 partidos. Rafinha es un jugador que, por el precio al que estamos pagando, esperamos bastante más repercusión en cuanto a nuestros puntos fantasy.
Otro jugador que se presumía, y yo lo puse como una de las revelaciones positivas en pretemporada, que es Carlas Pérez. Veremos si al final acierto, pero por ahora es un fallo mío, así que también digo los fallos. -1 punto en 4 partidos. Jugó el primer partido, muy mal partido, -1 punto. Y luego las 3 siguientes estuvo lesionado, no jugó. Sí, Carlas Pérez un poquito el que debería ser el jugador insignia del Celta, dejando un poquito fuera a Aspas por la edad que tenía, está siendo una decepción total este inicio de temporada y esperemos que cambie un poco por el buen devenir del Celta y de nuestros equipos fantasy. Se está quedando un precio muy interesante. Otro jugador que este es un poquito... hay controversia, seguramente os parecerá la menos decepción, pero sí que es verdad que hubo un hype brutal en redes, en Twitter, etcétera, etcétera, del fichaje de Jesús Vallejo por el Granada. Yo desde el principio dije que no era lo que parecía, que no interesaba tanto, y me remito a sus números los años pasados. Vemos que sus números no son nada del otro mundo, y el último año que estuvo en Granada, que es la temporada 2021, dio un 1,9 de media. Yo avisé de que este jugador no interesaba, pero bueno, siempre podía jugar y hacer muy buena puntuación. 1 punto en un partido, 3 partidos lesionado, la verdad que una decepción que mucha gente fichó, que mucha gente la jornada 1 tenía de titular en sus equipos y que tuvo que vender porque empezó a bajar. Así que Vallejo, otra de las decepciones. Al igual que Edgar. Yo el fichaje de Edgar del Betis al Almería me gustaba mucho. Yo pensaba que iba a jugar de mediocentro, pero Vicente Moreno nos engañó a todos y lo puso de central y ahí se ha quedado. La verdad que yo me esperaba bastante más puntuación por parte de Edgar, lo puse en una de las revelaciones de este año, 2 puntos en 3 partidos. Sí que es verdad que vio roja en la jornada 3 y la jornada 4 sancionado, pero la jornada 1 y la jornada 2 no pudo superar de 3 puntos. Veremos a ver si su juego al lado de Montes, el fichaje de Montes, hacen una buena pareja, dan más estabilidad al Almería, el Almería empieza a ganar y a hacer alguna portería a cero, y esto varía un poco las puntuaciones de estos jugadores. Pero Edgar yo me esperaba más, es una decepción clara en nuestros equipos fantasy. Siguiente jugador, un poco como Loic Badé, es Dimitrovic. ¿Por qué pongo aquí a Dimitrovic? Porque el año pasado fue uno de los mejores porteros relación precio-puntos, juntamente con Aidor Fernández. Vemos que el año pasado, los 15 partidos que jugó, tuvo una media de 5,2, que para un portero eso es una barbaridad. Yo me esperaba mucho más de Dimitrovic, con el mismo entrenador, con la misma confianza, con equipo un poquito mejorado. 3 puntos en 4 partidos. Sí que es verdad, 3 puntos en 3 partidos, porque el último partido se suspendió, pero el primer partido no lo juega por la titularidad de Bono, y en la jornada 2 y en la jornada 3, 3 puntos solo. 1 en la jornada 2, 2 en la jornada 3. Veremos si el Sevilla da un cambio, un vuelco, si Dimitrovic cambia, pero Dimitrovic es una decepción, ya lo digo, juntamente con todo el Sevilla, pero tenía que escoger algunos jugadores, no podía poner todo el equipo entero. Siguiente jugador que estaréis conmigo es RDT. Se produjo un hype brutal con RDT, hay muchos entrenadores, cuando salía al mercado todas las ligas habían pujas de la mayoría de jugadores por él, se suponía que iba a ser una bomba atómica y que volvería a esas puntuaciones de 6,6, 5,4, 5,9, un jugador muy goleador y muy tapeador. Tapeadores son tiros a puerta, tiro a puerta, jugador que disparaba mucho a portería y en juegos estadísticas en SofaScore suma mucho. 1,7 de media en 3 partidos. Fue suplente la jornada 2, salió y dio 5 puntos. La verdad que la gente con 5 puntos de suplente dijo, ojito con Raúl de Tomás, vamos a alinearlo. Jornada 3 y jornada 4 siendo titular, 0 puntos. Una decepción bastante grande. Veremos si el Rayo es capaz de meterlo más en juego, juntamente con De Frutos, Álvaro García, Isi, y vuelven a ser el Rayo de Iraola del año pasado. Vamos a las 3 últimas decepciones. La primera de ellas, el Panda Borja Iglesias, ya lo hemos comentado en el caso de William José, que era una de las revelaciones. Borja Iglesias, una de las decepciones. 5 puntos para 4 partidos solo, para uno de los delanteros referencia en nuestra liga española de los últimos años. La verdad que un estado de forma bastante malo.
Ya sabemos que Borja Iglesias tiene estos bajones y luego se recupera. Veremos a ver si es capaz de conseguir su mejor versión o, por ende, William José se hace con la titularidad ya definitiva y es el delantero de confianza de Pellegrini. Una situación muy parecida que Sai Larín, un jugador que fichó por el Valladolid la temporada pasada, la mitad de temporada, y dio 5,7 de media, llega a un equipo renovado, un buen equipo como era el Mallorca, pero con buenos fichajes, como era Lato, como es Dardé, como es Mascarell, Morlanes, etcétera, etcétera. Tiene todas las papeletas para hacer muy buena temporada. 6 puntos en 4 partidos. Salió Aguirre diciendo que no estaba perfectamente en cuanto a físico y ha demostrado en sus puntuaciones. No sé si es que Larín y Muriqui no se compenetran bien y se molestan. Eso es trabajo del entrenador, compenetrar a dos buenos delanteros, pero por ahora una de las decepciones. Yo personalmente aposté muy fuerte por Larín en mi liga y lo tuve que vender para no desangrarme. Así que Larín, otra decepción. Y, como no, tenía que estar en esta lista en el número 10. No es que el 1 sea más decepción que el 10, sino los he ido poniendo. Umar Sadik. Un jugador que a principio de temporada, o en pretemporada, valía 500.000, llegó a subir a 8 millones por el hype producido por la gente que lo fichaba, etcétera, etcétera. Se esperaba muchísimo de Umar Sadik y una vez empezó la liga ha empezado a bajar porque en 4 partidos lleva 7 puntos. Todos ellos de suplente, 3 puntos las 3 primeras jornadas, menos 2 en la jornada 4. Veremos a ver si es capaz de cambiar esta dinámica y aportar buenos puntos. Si no, es un jugador que no interesa, además con Andrés Silva por ahí, con Carlos, con Oyarzábal, sin duda una de las decepciones fantasies más claras y más heavies que ha habido en estas 4 primeras jornadas. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Estamos un poquito haciendo vídeos diferentes hasta que sean martes, miércoles de la semana siguiente, bueno, ya pasado mañana y el otro, para empezar a hacer el análisis de esta jornada 5. Y nada, espero que os guste y como siempre, seguirme en mis redes sociales, seguirme en Twitter, seguidme en Twitch, twitch.tv/cromo para cuando haga los directos, suscribiros que es gratuito y activar las notificaciones para cuando tengáis un vídeo nuevo. Así que gente, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.